¿Cómo están todas y todos? Buenos días. ¿Bien y usted? Bien, muy bien. Gracias. Todo bien por acá. Espero que por allá también todo bien. Ahí vamos, jóvenes. Vamos, estoy esperando que se sumen. Que les voy a dar unos 5 minutillos para que descansen de su otra clase. Se relita. O sea, es lo que yo les comentaba. Tengo 50 cosas que hacer. Por eso a veces no termino de corregir mis láminas. Formo parte de muchísimas comisiones. Todas las hago con mucho gusto, ¿eh? Todo sea por beneficiar a nuestra institución. Y estoy en la comisión de género, por ejemplo. Estoy en la comisión de planes y programas de estudio. Estoy en la comisión de acuerdo. Formo parte de aquí, formo parte de allá. Olvídense. Precisamente vamos a ver lo de los planes y programas de estudio de las ciencias sociales. Tengo reunión mañana. También tengo comisión de género. También tenemos cosas muy importantes. Hemos estado trabajando muchísimo, sobre todo para crear, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para mejorar. Siempre es para mejorar. Hay algunas cosas que no hemos tocado y otras que ya hemos avanzado, pero ahí vamos trabajando. Más adelante les voy comentando. ¿Qué pasó, Braulio? Ya te dejé entrar, Braulio. Sí, buenos días, profesora. Hola. Para comentarle mi situación, soy recursador y me inscribí en las y bajas y quisiera saber si me podría proporcionar el código de acceso para la clase de Classroom. Ahorita te actualizo. Ok, muchas gracias. Por eso te dejé pasar, Braulio, porque sé que estuvieron en las altas y bajas. Actualizo el Classroom y te va a dejar entrar ya. En Perfecto, caso de muchas gracias. lo que sea, lo hacemos de una manera directa, ¿vale? Sí, gracias, profesora. Al contrario, gracias a ti, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, les digo, estamos trabajando muchísimas cosas en pro de la universidad y a veces que tengo tanto trabajo, yo trabajo en la fiscalía, entonces también me quita mucho tiempo. No me gusta mucho decir por qué, pero ahí vamos, vamos trabajando. Tengo mucho trabajo, pero con gusto lo hacemos todo. Desde las 7 de la mañana que me conecto acá, no saben ustedes el placer verdaderamente de estar aquí. El día que ya no siente ese placer de dar la clase, de platicar y malinformar a mis alumnos, ese día me retiro. Ya voy para cumplir 40 años de profesora, entonces imagínense el gusto. Ya cuando ya no lo disfrutas, dices adiós. Sí, buenos días. Ya no. Me encanta trabajar con los jóvenes, preparar en la medida de lo que me permitan con un micrograno para ayudarles un poquito a su preparación. Para mí eso es suficiente. Y con el gusto de ver a nuestras nuevas generaciones. Eso es algo que siempre se los he dicho a mis hijos. Yo tengo 2 hijos ya grandes. Mis hijos ya pasan de los 30 años, mis hijos. Entonces ya son gente hecha y derecha y ellos saben que esta es mi pasión. La preparación, la academia es algo que me ha dejado una enorme satisfacción. A la par de la carrera profesional, digámosle así, me ha gustado mucho. La academia para mí es mucho, muy importante. Entonces, listísimos, ya estamos para empezar. Déjenme compartirles. Estaba trabajando con los jóvenes del otro grupo esta lámina, jóvenes, que habla sobre las fuentes del derecho. Y nosotros hablamos, creo que con ustedes también quedamos con las fuentes formales, las reales y las históricas. No sé si sí tocamos las fuentes formales y las reales. ¿Las tocamos el día viernes? Las históricas, maestra. Sí, solo nos faltaron las históricas. Ok, gracias. Fíjense que nada más haciendo como un recuento rapidísimo, las fuentes formales son las maneras como se crea la norma jurídica. Recuerden, son las maneras como se crea la norma jurídica, que es el todo, la norma jurídica, y una norma jurídica puede ser una ley, la costumbre, la jurisprudencia, etcétera.
Entonces son las maneras como se crea la ley. Ahí está la norma jurídica. Que, repito, puede ser la ley. Mientras que las fuentes reales o materiales, estas son todos aquellos acontecimientos que se dan dentro del contexto social y que sirven para fijar el contenido de las normas. Todo lo que se da dentro de la sociedad, jóvenes, el derecho lo toma y lo traduce en una norma. Eso es lo que nosotros manejamos. Y las fuentes históricas, bueno, vemos que son todos aquellos documentos que han perdido su vigencia, pero que sirven de base para la creación de nuevas normas. Entonces, estas fuentes históricas ya no son de derecho positivo, porque pues, ya no están vigentes, pero que te dicen cómo se guiaban, cómo se regulaban las civilizaciones anteriores. Y un ejemplo sería el código de Napoleón. Este código de Napoleón que hasta la fecha tenemos nosotros algunas de sus normas modificadas de alguna manera, actualizadas como quieran, pero que nos han ayudado las ideas del código de Napoleón. Entonces, de esta manera, estas normas que tuvieron su vigencia, su aplicación en una época y lugar determinado, pues de alguna manera te ayudan a entender cómo se dio la regulación. Ya, por ejemplo, si nosotros analizamos el código de Hammurabi, un código de más de 4,000 artículos, este código señala sanciones espeluznantes. Cuando tú revisas esto de que decía, y la forma como escribir, decían, el médico que con el punzón de bronce ha tocado la córnea de un hombre y lo ha dejado ciego. Fíjense, así lo decía. El médico que con el punzón de bronce ha tocado la córnea de un hombre y lo ha dejado ciego, que le corten las manos. O sea, esas eran las sanciones. Te permite ver cómo este código, muy rígido en en sus más de 4,000 artículos. Entonces, es para lo que nos sirven las fuentes históricas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿No? Todo bien, profesora, gracias. Gracias a ustedes. Vámonos con esto. Aquí está, ya lo señalamos, pero aquí está ya escrito que son las fuentes formales. Yo les pongo aquí todo como la técnica debe de ser, que son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se crea y se identifica las normas jurídicas, dotándolas de validez y de coacción. Entonces, es la manera como se crea la norma jurídica. Esas serían las fuentes formales. Ya lo tienen aquí escrito para que se recuerden. Mientras que las fuentes reales o materiales son todos aquellos contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, tales como valores o principios morales, aspiraciones o principios sociales, necesidades a satisfacer, criterios, costumbres, etc. Todo lo que se da dentro del contexto social es tomado en cuenta por el derecho. Entonces, de esta manera vamos creando normas. Ahí lo tienen. Este serían las fuentes reales o materiales. Y las fuentes históricas, pues son todos aquellos documentos o textos de derecho positivo no vigente que fungen como inspiración o antecedente de la formalización del derecho. Esto ya lo dijimos, esto ya nada más es la forma escrita para que tengan el material y puedan darle pues una revisada. Esto ya lo conocen más que bien. Y ahora sí me voy a la clasificación de las fuentes formales. Fíjense que yo hago una clasificación muy sencilla de las fuentes, porque las fuentes que le interesan a la materia del internacional son las fuentes formales, es decir, la manera como se crea la norma jurídica. Y estas fuentes formales las he clasificado en fuentes directas, indirectas, nacionales e internacionales. Muy sencillas, muy sencillas. En el caso de las fuentes directas, pues son aquellas que son independientes, autónomas y crean normas jurídicas sin requerir de la autorización de otra fuente. ¿Por qué? Porque son aquellas que existen por sí mismas. Y en este caso estaría hablando de una fuente directa como la ley y los tratados. Ambas son fuentes directas, la ley y los tratados. ¿Sí me explico?
Sí, maestra. Existen por sí mismas, son independientes, son autónomas y no necesitan de la autorización de otra fuente para que nazcan. Esas son las fuentes directas, la ley y los tratados. En el caso de las fuentes indirectas, estas sí requieren de otra fuente formal, como en el caso de la jurisprudencia. No existen por sí solas, la jurisprudencia no existe por sí misma, necesita de otra fuente. ¿Cuál es la fuente que necesita? La ley. La jurisprudencia no crea nueva ley, la jurisprudencia interpreta a la que ya existe. La jurisprudencia interpreta a la ley, entonces necesita de ella para que pueda surgir. En el caso de las fuentes nacionales, pues son todas aquellas que localizamos en el interior de un país y que rigen a todos los habitantes de ese país, sean gobernantes o sean gobernados. Y dentro de estas fuentes encontramos las que ya sabemos, que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, principios generales del derecho, etcétera. Todas estarían aquí. Y en el caso de las fuentes internacionales, aquí, pues sí, son aquellas que localizamos rigiendo a 2 o más estados. Esas son las fuentes internacionales, las que obligan a 2 o más estados en sus relaciones recíprocas. Esta es mi clasificación súper sencilla de fuentes formales. Fuentes directas, indirectas, nacionales e internacionales. No sé si tengan alguna pregunta o fue claro el asunto aquí. Todo claro, maestra. ¿Todo Gracias. bien? Sí, Jóvenes, con toda la confianza del mundo, yo hablo muy rápido. Si hay algo que no se entiende, algo que quedó confuso, algo que no les gustó, díganmelo con toda la confianza del mundo porque para eso estamos. No se queden con las dudas. Esta está sencillito, pero si hay alguna cuestión, con toda confianza, me lo hacen saber y vemos cómo le arreglamos. Miren, aquí vámonos con esto. Nuestras fuentes internacionales, que son las que le interesan a mi materia de derecho internacional, las he clasificado yo en tratados, costumbre internacional y jurisprudencia internacional. Estas serían, jóvenes, las fuentes internacionales clásicas que todos conocemos. Si alguien pregunta, oye, dime una fuente internacional, bueno, pues los tratados. Pero también tengo costumbre internacional y jurisprudencia internacional, igual que tengo costumbre interna y jurisprudencia interna. Pero también la internacional es la que de alguna manera ahora sí que ha trascendido más allá de las fronteras de un estado. Y lo que aquí les quiero señalar, que estas serían las fuentes internacionales tradicionales, clásicas. Pero tengo otras fuentes internacionales que no comentamos, que no manejamos, porque las voy a jalar exclusivamente para el internacional privado, para no ser tan repetitiva en las fuentes. De todas maneras voy a ser repetitiva. Pero cuando yo hablo de fuentes internacionales y estoy en la materia de internacional privado, voy a agregar 3 fuentes internacionales más. Aparte de tratados de costumbre y jurisprudencia internacionales, voy a hablar de las conferencias diplomáticas, de los congresos científicos y de la codificación. Estos 3 nuevos, que son las conferencias diplomáticas, congresos científicos y la codificación, todos los tres que se van a añadir a estos, son fuentes internacionales. Generalmente en la materia de público solamente jalo tratados, costumbre y jurisprudencia internacionales, pero no es la única fuente. Les hago el señalamiento. Que más adelante veamos conferencias diplomáticas, congresos científicos, todos tienen que ver con el derecho internacional. Los congresos científicos no vayan a pensar que son congresos médicos, no. Hay congresos de derecho internacional. Yo formo parte de una academia de derecho internacional y constantemente, hasta antes de la pandemia, pues teníamos reuniones en distintos países. Me iba a Argentina, a Paraguay, Uruguay, a Perú, a Brasil, etcétera, para hacer nuestros congresos científicos y de derecho internacional.
Ahorita todo lo hacemos virtual, todo es virtual. Ya después no vamos a querer salir a ningún lado. A mí me da pavor ahora que me invitan a algunos lugares. He ido, me fui a Quintana Roo a dar una plática porque les dije a mis alumnos, yo no doy conferencias, no soy conferencista, yo platico. Platico sobre algunas cosas que sé, que dizque sé y que quiero comentar, pero nada más platico. No, no soy disertadora ni mucho menos, no. Las conferencias y los conferencistas merecen mi absoluto respeto. Yo no soy una conferencista, yo soy una platicadora de esto. Entonces, y me da pavor subirme a los aviones. Quiero llevarme así como los astronautas. Déjenme decirles, hace unos meses me rompí una pierna. Me rompí la pierna derecha. Entonces, para manejar está complicadísimo. Estaba complicado para mí. Porque pues es una pierna que utilizas mucho para manejar y para todo. Entonces, qué complicado, porque me rompí la tibia, pero me la rompí en varias partes la tibia. Entonces estuvo terrible. Me pusieron yeso, no quise cirugía porque me iban a meter en un hospital COVID y dije que no. Y dije, pónganme el tratamiento convencional. El yeso llegaba hasta la mitad del muslo, imagínense. Qué terrible para poderme mover. Y así estuve como 6 semanas con el famoso yeso. Después me lo quitaron y me pusieron una bota. Por eso salió todo, por la bota neumática que me pusieron, que era como una bota como las de los astronautas. Una bota, aquí la tengo, fantástica. Un día de estos aquí está. Se las voy a mostrar. Es un botón, o sea, una bototota. Me encantaba. Y así quisiera irme, le decía yo a mi esposa, así me quiero, yo creo que vestir como astronauta para irme ay, no seas exagerada, pues me da mucho miedo, ¿qué tal si me contagio y voy y contagio a la gente de la plática? Dije, no, eso me da horror, horror. Entonces, ahorita no estamos saliendo, estamos quedándonos todo de manera virtual. Cuando no queda más remedio, pues sí me fui también a Chiapas. A varios de mis alumnos se doctoraron, obtuvieron ya su grado de doctores, entonces tuve que estar ahí, porque me hicieron el favor de invitarme a dirigir sus trabajos, y entonces ahí estábamos con ellos, sí, pues también con el gran susto, pero pues todo bien hasta ahorita. Ok, entonces después de toda esta perorata, sigamos nosotros. Vamos a tratar el primero de los puntos, estos convenios o tratados. Y aquí lo tienen. Fíjense que aquí les puse en estos párrafos, es mucho la historia, pero yo lo quise manejar de esa manera muy, muy gráfica y muy rápida. Vamos a hablar del concepto de los tratados. Yo les pongo que es el acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional. Realmente es un acuerdo de voluntades que se maneja entre dos o más estados, si lo quieren manejar como estados o como organizaciones internacionales. Pero entonces, por eso manejamos el término sujetos, como el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional y que tratan de regular sus relaciones recíprocas. Entonces, ese sería mi concepto de tratado. Y aquí en el siguiente párrafo les pongo que las normas que rigen al derecho de los tratados son de carácter consuetudinario. Sí, esto hasta 1979. ¿Por qué? Porque con todo esto que los estados discutían respecto a la validez de los acuerdos internacionales y que había muchos problemas por la cuestión verbal, empezaron a reunirse los estados con un propósito de crear una normativa que diera pauta a los estados a guiarse en la formulación de los tratados. Así es como se lleva a cabo, después de muchísimo trabajo, la creación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Jóvenes, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando yo hable de convención, me estoy refiriendo a un tratado. Convención es lo mismo que acuerdo.
es lo mismo que tratado, solamente que la convención son términos que se utilizan cuando se reúne una cantidad impresionante de estados y le dan el término de convención, pero es un tratado. También puede llamarse tratado o acuerdo de voluntades a un pacto, como el Pacto Federal realizado por nosotros México para crear el Estado mexicano. Nosotros estamos de alguna manera conformados a través de un pacto federal. El pacto es un tratado, tiene también este nombre, o puede llamarse carta. La carta también es un acuerdo de voluntades, como la Carta de San Francisco, que da origen a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si utilizamos el término tratados, convención, pacto o carta, todos son acuerdos de voluntades que van a tratar de llamarse de distinta manera para hacer énfasis en la reunión de ciertos sujetos del derecho internacional. En este caso, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue creada precisamente el 23 de mayo de 1969. Esta convención para nosotros es muy importante porque, déjenme ver, me salgo tantito para ver las preguntas. ¿Qué pasó, Emanuel? Emanuel, ¿tienes pregunta? Ya se fue Emanuel. ¿No había pregunta, Emanuel? Bueno, fíjense que la Convención de Viena de 1969, esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, fue creada en 1969. Ah, ok, no hay problema. Gracias por avisarme. Fíjense que esta Convención de Viena del 69 no entró en vigencia inmediatamente. Los tratados, los acuerdos, para poder entrar en vigencia necesitan ratificarse. Y la ratificación de la Convención de Viena se dio en 1980. Entonces, si nosotros estamos con esto, dejen compartirles, miren, si estoy aquí, la vigencia es del 27 de enero de 1980, es decir, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que fue firmada en el 69, fue ratificada en 1980. Hasta esta época entra en vigencia. Mientras, a pesar de que ya fue creada esta normatividad en el 69, el derecho internacional, los tratados, se seguían manejando por el derecho consuetudinario, es decir, los tratados, todos los tratados que se celebraban se manejaban de manera consensual, es decir, a través de la costumbre. Hasta esto hasta 1979, porque ya en el 80 entra en vigencia la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y ahora sí, ya es forzoso que se manejen de esta manera. Ya no es consensual, sino obligatorio. Y la convención va a introducir dos términos que son importantes para el manejo de los tratados. Primero, la forma escrita. Recuerden que los tratados se hacían de manera verbal. Era un acuerdo de voluntades que se sellaba con un apretón de manos. Acuérdense lo que les dije respecto a la promesa. Entonces, era lo mismo. El tratado se celebraba de manera verbal y la ratificación era el apretón de manos. Esto es. Ahora no. Ahora los tratados a partir de 1969, de acuerdo con la Convención del 69, se introduce la forma escrita y que debe de estar contenida en un instrumento o instrumentos cualquiera que sea el nombre que se le dé. Por eso les pongo aquí, cualquiera que sea el nombre que se le dé, puede llamarse tratado, puede llamarse convención, puede llamarse carta, pacto, etc. ¿Sí pregunta? Sí, profesora, yo tengo una duda. Bueno, no sé si no escuché bien, pero ¿dijo 1979 o el 69? Tengo aquí la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es de 1969. Ya fue firmada en el 69, pero no entra en vigencia porque espera la ratificación. Hasta que se ratifica, de acuerdo con lo que ella misma marca, la convención,
decía la convención, y esta convención entrará en vigencia el 30º día de que el país número 30 ratifique. Esto sucedió hasta 1980. Por lo tanto, a pesar de que ya en el 69 teníamos una convención, esta no estaba vigente. Por lo tanto, todos los tratados que aún se seguían realizando se hacían de manera consensual, es decir, a través del derecho consuetudinario, esto hasta 1979. No sé si con esto les aclaro. Sí, gracias. Es que no sé por qué no me aparece la lámina, pero gracias. ¿No te parece? ¿No? No, pero creo que es... no, no sé, no me aparece, pero no sé si... ¿Y a los demás lo tienen o no? Sí, profesora. Entonces no es cosa mía, entonces hay que revisar. Ya ven que cómo está lo Sí, del... sí, por eso le dije que no me aparece a mí, no que no. Ok, pero entonces ya te queda claro aquí. Sí, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Entonces vean esto que estamos manejando. Luego, aquí les voy a hacer una aclaración. Voy a hacer una clasificación de los tratados. Pero si nosotros vemos este tema de clasificación de los tratados en el libro de Manuel Becerra, en el libro de Loreta Ortiz, en el de César Sepúlveda, en el que quieran, van a encontrar una gran diferencia de clasificaciones. Yo solamente lo voy a clasificar atendiendo al fondo y atendiendo al número. Es todo lo que voy a clasificar a los tratados. No los voy a clasificar por los efectos, por los fines, no. Yo solamente lo voy a tratar atendiendo al fondo y atendiendo al número, nada más. Por si ustedes revisan y dicen, bueno, ¿por qué no nos habló de estos? Porque es mucha la clasificación y es de acuerdo al autor. Entonces a mí me gustan nada más estos dos porque son la sustancia, en mi consideración. Miren, atendiendo al fondo, los tratados se clasifican en tratado-contrato y en tratado-ley. Esa es mi clasificación atendiendo al fondo, en tratado-contrato y en tratado-ley. Si se trata de un tratado-contrato, estos tratados-contrato tienen una finalidad limitada a crear una obligación jurídica que se extingue con el cumplimiento del tratado. Un ejemplo de un tratado-contrato es el siguiente. Es el tratado celebrado entre México y Estados Unidos para fijar su frontera. Una vez que Estados Unidos y México se pusieron de acuerdo en cuál era la frontera que divide a los dos estados, se firma ese tratado-contrato. Y ya se quedó fijada la frontera. Ya está, es decir, tiene una finalidad limitada. ¿Cuál era? Fijar la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, crear una obligación jurídica. Punto. Eso es todo lo que tiene el tratado-contrato. Regular específicamente un punto y hasta ahí queda el asunto. Ese es el tratado-contrato. A diferencia de tenemos los tratados ley que están destinados a crear una reglamentación jurídica permanentemente obligatoria. Y aquí el ejemplo de los tratados leyes son los tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio tiene una regulación jurídica permanente y es obligatoria. Entonces, no sé si les queda clara la diferencia entre un tratado-contrato, finalidad limitada, un tratado ley que tiene una reglamentación jurídica permanente. ¿Sí la captaron, jóvenes? Creo que sí, profesora, gracias. Ok, si hay alguna cosa, aquí lo vamos sacando, pero aquí tienen. Esto es lo más complicado, es el tratado-contrato y el tratado-ley, porque atendiendo al número, está súper sencillo. Atendiendo al número de participantes, tengo tratados bilaterales y tratados multi o plurilaterales. No hay más. O son bilaterales o son pluri o multilaterales.
La pregunta aquí que yo les haría es, ¿el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es un tratado bilateral o es un tratado multilateral? ¿Multilateral? Fíjense, a ver, ustedes me dicen, un tratado bilateral es el que se lleva directamente, cara a cara, en el que los negociadores exponen sus puntos de vista, los puntos que quieren que trate el tratado, y van negociando. Es decir, lo hacen de manera directa, o sea, cara a cara. En el tratado multilateral, por la cantidad de países participantes, no puede hacerse de manera directa, se hace a través de las llamadas conferencias, en las que aquí cada uno de los participantes, tocando el tema correspondiente, dan su visto bueno a cada uno de los puntos, pero no hay cara a cara, no hay directo. Pregunto nuevamente, ¿cómo se negoció el Tratado de Libre Comercio? Como si fuera bilateral. Como si fuera bilateral, efectivamente. Ahora, si ustedes quieren señalar que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es multilateral, es correcto, pero su forma de tratarlo fue como si fuera bilateral. No sé si me expliqué, muchachos. Sí, profa. Ok, entonces para que vayan viendo cómo tenemos aquí estas diferencias, porque van a ir viendo más o menos cuando entremos a la negociación, le van a captar totalmente muy bien a esto. Entonces, hasta aquí, esto. Luego, fíjense que con la Convención de Viena, que rige el derecho de los tratados de 1969, en esta convención se señalaron 4 principios que van a regirlos. Los 4 principios vienen en latín. El principio pacta sunt servanda, el res inter alios acta, el ex consensu advenit vinculum y el jus cogens. Son los 4 principios que van a regir al derecho de los tratados. Y vámonos con el primero. El pacta sunt servanda, el que muchos es el principio que todo mundo conoce. ¿Por qué? Porque es el principio que dice que los tratados son obligatorios para las partes contratantes. Entonces, una vez que se firma un tratado y este es ratificado, el tratado es obligatorio. Y a eso se refiere el pacta sunt servanda. Los pactos son obligatorios. Nada de que si quieres lo cumples y si no quieres no pasa nada. No cumples el acuerdo, vienen responsabilidades internacionales, sanciones para el Estado incumplido o morador o moratorio, lo que quieran. Pero el pacta sunt servanda es un principio que obliga a que las partes cumplan con el acuerdo. Sin embargo, al pacta sunt servanda se le va a oponer una cláusula que se llama rebus sic instantibus, y la rebus sic instantibus está aquí, miren. Aquí. Cuando manejamos a este autor extraordinario que es Hugo Grocio, el padre del derecho internacional, hablamos de que él en un principio dice, por lo que hace a los tratados internacionales, confirma la posición de que los tratados son obligatorios para los sucesores de los monarcas. Esto significa que los tratados se firman y se deben de cumplir independientemente de quién esté en el poder. Los tratados son otra cosa. Y por eso él rechaza la cláusula rebus sic stantibus, que está aquí, la rebus sic stantibus. Esta cláusula va implícita en todos los tratados. No necesitamos establecerla tal cual expresa, sino va implícita. ¿Por qué va implícita? Por lo siguiente. La rebus sic stantibus señala a qué se refiere que el tratado es obligatorio mientras las condiciones bajo las cuales se pactó así permanezcan.
Pero si esas condiciones se modifican, afectan al tratado, ahí entra la rebus sic stantibus. ¿Por qué manejamos una cláusula que se opone al pacta sunt servanda? Porque si bien es cierto que los tratados son obligatorios, en algunos casos no se puede cumplir la obligación de manera provisional. Y entonces la rebus sic stantibus entra para dejar sin responsabilidad de manera temporal a los estados. Por ejemplo, nosotros firmamos el TEMEC, entra en vigencia el TEMEC, todo bien, y nos comprometemos a entregar en materia comercial, vamos a ponerle, para que me sirva de ejemplo, 100 toneladas de tomate, entregadas en los meses de marzo y abril. Resulta que por las condiciones climáticas que de repente tiene nuestro país, pues la cosecha no se dio como quisieran los productores, y no tenemos los 100 millones de las 100 millones, las 100 toneladas de tomates. No podemos entregar las 100 toneladas. Entonces es una cantidad impresionante, estoy exagerando. Entonces no tenemos para entregar esto y hacemos alusión a la rebus sic stantibus. Es decir, México no se opone a cumplir con su obligación, lo único que pide es tiempo. Para que no le finque responsabilidad internacional el TEMEC a México, México dice, si bien es cierto que estoy obligado, lo cierto es que las condiciones cambiaron, por lo tanto hago alusión a la rebus sic stantibus para que no me sanciones y me des tiempo. En lugar de entregártelas en los meses de marzo, abril, lo voy a entregar en el mes de junio, porque no tengo otro mes más que para este mes para entregar la mercancía. No sé si fui clara, jóvenes. Sí, sí, profesora. La rebus sic stantibus es una cláusula que deja sin responsabilidad a los estados cuando de manera temporal no pueden cumplir con un tratado. De manera temporal. Es para dejarlos sin responsabilidad. Y eso lo rechazaba Hugo Grocio. Dice, para él, el pacta sunt servanda y punto. Rebus sic stantibus, cero. Entonces, es a lo que me refiero acá con esto. Ahora, espero que más o menos aquí les quede. Ese es el pacta sunt servanda que manejamos. Y luego viene el segundo principio, que es el res inter alios acta. El res inter alios acta señala que el tratado solo crea obligaciones entre las partes. Esto significa que ningún estado que no participó en la negociación y firma de un tratado esté obligado. Es decir, les pongo un ejemplo banal, fútil. Imagínense que con ustedes uno de ustedes, le digo, fulanito, te vendo mi camioneta. Y fulanito me dice, va, ¿cuánto quieres? 3 pesos. Vale. Nos ponemos de acuerdo en la entrega de la cosa y ya. Él y yo sabemos los términos en que pactamos, negociamos y llegamos a un acuerdo. Es decir, ¿qué rayos tiene que ver otro de ustedes en esta negociación? Nada, porque ni siquiera tiene participación. A eso se refiere el res inter alios acta, que el tratado solo crea obligaciones entre las partes, es decir, porque ellas saben los términos en que pactaron. Sin embargo, aquí les puse una excepción. ¿Cuándo se dan derechos y obligaciones para terceros estados que no participaron en la negociación y en la firma de un tratado? Es decir, no participaron. ¿Cómo un estado que no participó va a tener derechos y obligaciones? O sea, no sé si me logro explicar. Sí, profesora. La regla es clara. El tratado solo crea obligaciones entre las partes, pero hay una excepción. Fíjense cómo se
te va a dar una excepción. Dice el derecho internacional que solamente se podrá obligar a terceros estados cuando se dé una condición objetivamente válida. Así lo señala el derecho internacional. Un tercer estado que no participó tiene la obligación tal, cuando se dé una condición objetivamente válida. ¿Qué es una condición objetivamente válida? Algo que existe, que es real, que es tangible, como en el caso de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Esas dos, la paz y la seguridad internacionales, son principios muy importantes. Por lo tanto, si estos dos elementos son violados por los estados, hay una condición objetivamente válida. Es decir, hay una condición real que se está afectando y por lo tanto sí se le puede imponer al tercer estado una obligación. Me voy con un ejemplo. Miren, les he comentado que el mundo para su regulación está conformado por regiones comerciales, como la Unión Europea, los tigres asiáticos, como la zona del norte, etcétera. O sea, estamos divididos. Imagínense que la parte, vamos a suponer que 6 países están en África, vamos a ponerle. Estos 6 países están de acuerdo en celebrar un tratado. Y empiezan las negociaciones y todo. Pero uno de ellos no le interesa. 5 están de acuerdo, el último, el sexto, no le interesa, queda fuera. Pero el tema de negociación es la desmilitarización y la eliminación de armamento X. Pueden ser armas expansivas, balas expansivas, virus, etcétera. Entonces hay una regulación que se está manejando. Y los 5 estados crean su tratado, crean derechos y obligaciones para todos ellos, pero recuerden que son 6. Para que tenga éxito el trabajo que hicieron los 5 países, como hay una condición objetivamente válida, que es la eliminación de armas de destrucción masiva, estos 5 van a obligar al 6º país. Porque si no acepta sus condiciones, queda fuera del bloque. Y si queda fuera del bloque, es como los leones cuando son expulsados de la manada, se mueren. Entonces, el 6º país que no participó ni en la negociación ni en la firma, está obligado, porque hay una condición objetivamente válida, que es la desmilitarización. No sé si me expliqué, muchachos. Sí, profesora, gracias. Pero recuerden que el principio es, la regla de este principio es que el tratado solo crea obligaciones para las partes contratantes de manera excepcional y cuando se dé una condición objetivamente válida, podría obligarse a un tercer estado. Pero la regla es la que señalamos. Esta es la excepción. Eso es lo que debemos de manejar. Y el tercer principio, el principio ex consensu advenit vinculum, se refiere a que el consentimiento es base de la obligación jurídica. Esto es cierto. Todos los acuerdos se requieren, en todos ellos se requiere el consentimiento para que se dé la relación. Por eso el consentimiento es base de la obligación jurídica. Si el consentimiento es arrancado a la fuerza, el acuerdo puede ser tachado de nulo. Puede declararse como una nulidad para este acuerdo. Esta es una regla. El consentimiento es base de la obligación jurídica. Sin consentimiento, todo lo que se haga es nulo. Sin embargo,
aquí también tiene una excepción. Cuando un tratado celebrado sin consentimiento de una de las partes lo obliga. Es decir, una de las partes no está de acuerdo, no dio su consentimiento y sin embargo está obligado. ¿Cuál sería en su consideración? ¿O no existe? ¿Sí me explicó? Recuerden, el ex consensu advenit vinculum se refiere a que el consentimiento es base de la obligación jurídica. Lo entendemos perfecto. Sin consentimiento, todo acuerdo celebrado es nulo. Pero cuando un acuerdo donde no se otorgó el consentimiento por parte de un Estado, lo obliga. Solo hay un caso en el derecho internacional en el que sin que medie el consentimiento de una de las partes, es obligatorio para él. Y es en los tratados de paz. En los tratados de paz siempre hay un perdedor y hay un ganador. Cuando se firma un tratado de paz, una de las partes no da su consentimiento. Sin embargo, por ser el Estado perdedor, tiene que firmarlo. Es decir, no da su consentimiento, pero ni modo, eres el Estado perdedor y lo que necesitamos aquí es que se firme el tratado de paz. Aquí no hay un consentimiento claro ni pleno, pero al tratarse de un acuerdo que tiende a la paz, obliga al Estado que no dio el consentimiento. No sé si me expliqué, jóvenes. Sí, profesora, ya quedó más claro. Y ya, en todo caso que tenemos, la regla es que el consentimiento es base de la obligación jurídica y en todos los acuerdos. Sin consentimiento, las cosas no funcionan. Y finalmente nos tocaría hablar de jus cogens. El principio jus cogens es muy especial. Este principio es un principio del que se ha escrito una cantidad impresionante de obras. Muchos de los autores han hablado de y vamos a ver en qué consiste si lo desarrollamos acá. Aquí está. Este principio jus cogens está en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969. Aquí aparece el jus cogens. Dice, tal cual como lo señala el artículo 53, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Podemos decir que una norma jus cogens son normas imperativas de derecho internacional general creada por todos los miembros de la sociedad internacional y considerada como obligatoria por todos. Todos participaron en su creación, todos la consideran obligatoria. Una norma imperativa de derecho internacional es la paz internacional, pero también la seguridad internacional. Todo lo que se oponga a la paz y la seguridad internacionales es violatoria del derecho internacional general, es decir, violan norma imperativa. Este es el famoso jus cogens. También una norma imperativa de derecho internacional es la no esclavitud. Todavía en el Cuerno de África, esta parte norte de África, se siguen celebrando acuerdos en los que varias personas quedan en esclavitud. Todos estos acuerdos son violatorios del derecho internacional general. Están violando las normas imperativas del jus cogens.
Por lo tanto, todos los tratados que se realizan de alguna manera regulando la esclavitud son violatorias del jus cogens, son normas que no existen, no deben de ser reconocidas por el derecho. Entonces, la esclavitud es una norma jus cogens, es una norma prohibida por el derecho internacional general. No sé si fui clara, jóvenes. Sí, maestra, gracias. De todas maneras, mañana sigo con jus cogens porque vean todo esto. Solamente quiero dejarle hasta aquí. El jus cogens, repito, es una figura muy manejada. Tienen ustedes también que tener convencimiento de cómo se aplica estas normas imperativas. El día de mañana seguimos. Hasta aquí le voy a dejar para no cansarlos y los veo el día de mañana. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy conmigo. Se cuidan mucho y nos vemos mañana. Hasta mañana, Hasta maestra. mañana, profesora. Hasta mañana, Gracias. profesora. Muchas Gracias, gracias. maestra, hasta Que mañana. tenga buen día.